¿Qué nos cuenta? ¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa más, entrevista especial de Guía tu Cuerpo, que es nuestro programa gemelo y hay que decirlo así. Nuestro tema de hoy es la prevención. La prevención de muchísimas cosas que ocurren en nuestro quehacer diario, en las escuelas, en los parques, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos damos cuenta si nuestros hijos son víctimas de bullying, de acoso o de abuso infantil? Para resolver todas las dudas que lleguen a nuestras redes sociales, que por cierto son @IsaEntrevista, bueno, pues tenemos aquí a una experta, alguien que tiene toda la información sobre lo que hace el gobierno de México para prevenir todas esas actitudes. Es la maestra Gema Rodríguez, quien es subdirectora de la línea de la vida de CONADIC. Bienvenida, maestra Gema. Cuéntenos a qué se dedica el CONADIC. Bueno, es la Comisión Nacional de Prevención de las Adicciones y nuestro trabajo principalmente ahora con este gobierno lo que estamos haciendo es cambiar el enfoque, ¿no?, de atención a las adicciones, como lo llamamos ya consumo de sustancias, y lo que buscamos es prevenir y convertirlo en un asunto de salud pública. Y por eso manejan el tema de acoso y abuso infantil. Eso, fíjate que todas las violencias que ocurren o que podemos estar presentes, tanto las personas adultas como la población infantil, son un factor de riesgo, ¿no? Entonces sí es un factor de riesgo las personas que han vivido una violencia sexual para que puedan consumir sustancias. Entonces desde ahí es que podemos intervenir y podemos dar cuenta de esto que está sucediendo. ¿En México es penado el abuso y el acoso infantil? Sí, sí es un delito. Así no hay duda, es un delito. El abuso infantil puede ser desde tocamientos, ¿no?, exposición, por ejemplo, a pornografía, penetración también, pero también estupro es un delito, ¿no?, porque muchas personas adultas piensan que pueden convencer a menores de edad y que estas personas menores de edad pueden dar el consentimiento. Y no, si son unas personas adultas, no jamás, o sea, la responsabilidad siempre es de la persona adulta para decir no y poner un límite. Entonces, eso sí, en México sí está penado. Desafortunadamente, la población apenas, o sea, estamos en esta transición, ¿no?, de perspectiva de género, que las infancias tienen derechos, o sea, pero es algo que nos estamos esforzando muchísimo para que haya esa conciencia y sepan que es un delito. Pero si hay una denuncia, incluso si son poblaciones infantiles, las infancias, se tiene que seguir de oficio todo ese caso. ¿Y qué hace una mamá en México cuando sabe que su hijo fue manoseado, toqueteado, etcétera, etcétera, que fue víctima de abuso infantil? Es una pregunta muy interesante porque ¿qué hacen? Lo que se sabe que ocurre es muchas se quedan en cifras negras porque está muy naturalizado, ¿no? O hay mucho estigma sobre una persona que ha vivido algún abuso. Entonces, desde ahí, por ejemplo, un tema que también hemos estado poniendo en la mesa para hablar son las masculinidades, las feminidades, porque a veces desde esos mandatos es que se actúa. Entonces, por ejemplo, si sabe una mamá que hay un abuso sexual, empiezan como a actuar estos prejuicios y decir, a lo mejor yo fui una mala mamá, ¿no? O a lo mejor yo lo amo y tenemos que estar en pareja y no digo nada, a lo mejor no pasó, porque a las infancias a veces no se les cree. A veces eso sucede, pero otras veces también lo que sucede y que nosotras las invitamos a que sí lo hagan es que denuncien. O sea, siempre, ante el Ministerio Público. Ante el Ministerio Público, o sea, siempre, si saben que sus chavitas, sus chavitos tienen o sea, fueron atacadas, tienen que ir primero a un centro de salud para resguardar la integridad de esa persona y después al MP. Maestra Gema, hablemos ahora de cosas que ocurren en las escuelas, por ejemplo, los casos de bullying, de acoso en general. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo yo sé que mi hijo está siendo víctima de bullying?
La forma en la que se vive la violencia o el impacto sí es de forma muy personal, porque hay personas que reaccionan de la misma forma, ¿no? Replicando esta violencia, que eso es algo como muy peligroso y que también tenemos que estar como muy atentas y atentos, porque a partir de eso está como esta cultura de la guerra, ¿no? Donde ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y entonces eso lo único que hace es hacerlo como mucho más grande. Entonces sí hay muchas personas que van a las escuelas a replicar la violencia que están viendo. Afortunadamente y desafortunadamente, al mismo tiempo, no solamente la familia educa, ¿no? Educan los medios de comunicación, educa la comunidad, educa este ideal del yo que podemos tener. Entonces, donde sea, porque a veces sentimos culpa de decir, en mi casa es donde se está viviendo la violencia o en mi casa no hay violencia, pero quizá tus hijos la están viendo en otro lado. Entonces sí es posible que la estén replicando en la escuela, aceptar, ¿no? Que nuestros hijos están generando violencia. Y cuando están viviendo violencia, también es importante saber que esas personas, un impacto que tiene la violencia es como un rayo así de dolor terrible que a veces no permite pensar, ¿no? Y solamente se ve como el último fin, como la muerte o eso, y eso da mucho miedo. Entonces vamos a encontrar que las niñas y los niños a veces no hablan de lo que está pasando. Entonces si nosotros los vemos aislados, si los vemos que tienen pérdida del apetito, cabizbajos, están, si a cada ratito te dicen así como yo no quiero ir a la escuela, mamá, me da miedo, o mi maestra no me hace caso, preguntarles, escucharles primero, ¿no? Porque a veces si nosotros llegamos con una actitud como amenazante para las niñas o los niños, no nos van a decir nada. Entonces mejor escucharles y saber cómo están viviendo esa relación. Podemos preguntarle, oye, ¿quiénes son tus amigos en casa, en la escuela, ¿no? Y entonces ya si ellos hacen referencia de que no le hablan a nadie, también ir a darnos una vuelta y ver qué está sucediendo. Ustedes como especialistas ya tienen un diagnóstico de cuáles son las consecuencias del bullying o el acoso en los niños. Por ejemplo, hay niños o niñas, ¿no? Que viven el acoso, que se viven con mucha tristeza. Recordemos que la salud mental es todo un continuo, ¿no? Entonces puede empezar esto como con tristeza, con aislamiento, que después eso puede derivar en una condición o en un trastorno, ¿no? Como puede ser depresión. Muchos chavitos y muchas chavitas se deprimen por la situación que están viviendo en las escuelas. Aquí nos llega una primera pregunta a la cuenta de @isaentrevista, que es la cuenta de nuestro programa, y nos dicen, ¿cómo reacciono ante el acoso físico, el acoso verbal, acoso social, acoso sexual, acoso por internet o ciberbullying? Supongo que está preguntando qué hace si su hijo tiene un caso de esto. ¿Cómo debe tratar al hijo? ¿Cómo debe manejarlo? ¿Qué debe decirle? Lo primero siempre es reconocer los derechos. Entonces eso a veces nos cuesta mucho trabajo, pero es necesario decírselos y no darlo por obvio. Decirle, tú eres una persona y tiene derecho a ser respetada y vivir una vida libre de violencia. Eso es lo primero que tienen que hacer para que las niñas y los niños sepan, ¿no? Que ellos tienen ese derecho. Y no se dejen, ¿no? Y puedan poner límites claros y sobre todo a nosotras como adultas, a nosotros como adultos, identificarnos que podemos ser alguien seguro o segura para ellos y que nos pueden decir y que les podemos defender. Eso es lo primeritito que se tiene que hacer. Después sí contactar a la escuela para poder saber si pueden identificar a una persona que esté haciendo y entonces puedan tener la escuela las intervenciones necesarias y por supuesto también hacer denuncia, ¿no? Ahora en estos casos tenemos que ser nosotros quienes también estemos demandando esos servicios y que la ley pueda tener intervenciones. Esto varía según la familia, porque usted decía antes, si a tu hijo le pegan, lo ideal no es que él le pegue, que él responda con lo mismo, porque es como fomentar la guerra. Pero entonces, ¿qué le dices al niño? Di no, di alto si te están agrediendo. ¿Qué se enseña aquí en las escuelas? Por ejemplo, algo que siempre se le tiene que decir a los niños y a las niñas es que lo que vayan a hacer sea para guardar su integridad.
no para atacar a las otras personas. Que el mensaje es totalmente distinto, ¿no? El decir, ay, desquítate, o ¿por qué te dejaste? Ahora tú devuélveselo, eso no le va a ayudar porque quizás hasta lo pone en mayor riesgo, ¿no? Sí, como es un en discurso equivocado. Ajá, en cambio, voltearlo y decir, tú te tienes que defender, y si defenderte es echarte a correr, pero lo importante es que tú llegues sano y salvo a casa. Eso es siempre muy importante decírselos, decir no, dar aviso a alguna persona adulta, como pueden ser las maestras, los maestros, sino con las directoras, y sobre todo también avisarle a los papás y a las mamás. Nos llega otra pregunta también a la cuenta de @ISAentrevista y nos dice, si eres papá de la niña o niño agresor, ¿cómo ayudas a tu hijo a corregir esa conducta? Eso sí está bien interesante, porque ese es el reto que tenemos como sociedad, reconocer cuando nosotras o nosotros cometemos esa violencia. Entonces, una es validar las emociones que pueda estar sintiendo la chavita o el chavito, ¿no? Quizá te enojaste, te frustraste porque no salieron las cosas como tú querías, y sí dan ganas de golpear, pero no lo tienes que hacer, porque la otra persona le puedes hacer daño. Y es cierto que los niños que bulean a otros, que golpean a otros, están respondiendo a cosas que ven en casa, que a lo mejor en casa son maltratados, son lastimados, son señalados, y luego llegan y se desquitan en la escuela. ¿Qué dicen las investigaciones de ustedes? Sí, puede ser que ellos estén replicando la violencia que viven, ¿no? Los castigos, a veces a las infancias se les castiga mucho, en eso tenemos que trabajar mucho. ¿Y usted qué opina del castigo? No, es algo que le hace daño a otra persona, entonces... Es como los premios y castigos. Sí, no porque funciona. si no... finalmente está dependiendo de la voluntad de otra persona, y no sabemos cómo está la persona, si tuvo un buen día o mal día, y por eso ya castigó. Y hay muchos castigos corporales, ¿no? El golpear, eso hace mucho daño a las infancias. En el caso de que un niño sea testigo del bullying, del acoso, de que estén golpeando a otro, ¿qué debe hacer? ¿Debe informarlo o debe quedarse callado? ¿Qué enseñan aquí en México? Sí, la violencia puede ser directa o indirecta, entonces de alguna forma ellos también están viviendo pues muchas emociones al ver que están golpeando, o toda esta emoción de saber que pueden ser golpeados o saber que pueden tener el derecho de golpear a otras personas. Entonces, lo que tienen que hacer cuando sean testigos es decirles que no sean cómplices y que tienen que dar aviso a personas adultas, ¿no? Como a maestras, a maestros, a sus papás, a alguna autoridad. A veces se les dice, pues, ¿por qué no te metiste? ¿Por qué no defendiste? Pero si retomamos esta de que el principio con el que tienen que actuar es preservar su integridad, si a ellos los pone en riesgo meterse en la pelea, lo que tienen que hacer es correr y avisarle a alguien que ayude a detener esa pelea. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos esto que nos decía antes de mantener la integridad y de mantenerse seguros y de reconocer que mi cuerpo es mi cuerpo, tu cuerpo es tu cuerpo y su cuerpo es su cuerpo? ¿Cómo enseñamos eso y a partir de qué edad? Te propongo que abordemos ese tema cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos con la maestra Gemma Rodríguez. No se despegue de la pantalla. Estamos de vuelta con esta plática sobre el acoso, el bullying, el abuso infantil, y nuestra invitada es la maestra Gemma Rodríguez, quien es subdirectora de la línea de vida de CONADIC. Maestra Gemma, antes de irnos a la pausa hablábamos de la manera en que debemos enseñarles a nuestros hijos que mi cuerpo es mi cuerpo, tu cuerpo es tu cuerpo y su cuerpo es su cuerpo, y de que nuestros cuerpos nos pertenecen y que mi cuerpo es solo para mí. ¿De qué manera se introduce el tema en México a los niños y a partir de qué edad?
Desde chiquititos, desde así recién nacidos. Con canciones, o platicando, o haciendo teatro en la escuela, ¿cómo se En el enseña? juego, en nombrar su cuerpo, ¿no? O sea, desde que son chiquititos, la mirada que tú le puedes dar, el ir señalando, ay, tus bracitos, tus pies, puedes sentir frío, puedes sentir calor, quieres ponerte un suéter, quieres quitártelo, todo eso va dejando como rastros, como huellas en las infancias para que ellos puedan identificar qué es su cuerpo. Y entonces ya como van creciendo, nosotras o nosotros podemos estarle también preguntando, ¿no? Hoy, ¿qué te quieres poner? Hoy, ¿qué te gusta? Ajá, de ropa, ¿qué te gusta desayunar? Porque entonces eso, de forma indirecta, le estamos diciendo, nadie puede decidir sobre tu cuerpo más que tú. Incluso yo, que soy tu cuidador primario o tu cuidadora primaria, tengo que preguntarte y saber que tú identifiques tus gustos. Y entonces también ahí va ese mensaje que es directo y claro, pero también es importante decir, si alguien no te pide tu consentimiento, no tiene ningún derecho en tocarte. Cualquier cosa me puedes avisar a mí. Ahí entramos a otro tema, el tema de los abrazos, los saludos, los besos, porque se da mucho en México, que la gente es muy educada, de que le digas saluda a tu tío, saluda a tu tía, abraza a Peranguenito, haz esto, haz lo otro. ¿Eso se debe inducir de esa manera o hay que respetar que el niño diga no quiero? Sí se tienen que enseñar las normas sociales, ¿no? Como decir, cuando llegas a un lugar, saludas. Si no quieres saludar de besos, si no quieres saludar de mano, puedes decir hola, buenas tardes, ¿no? Porque también es nuestra obligación enseñarle esas normas sociales. Pero nada de obligarlos, ¿no? De abrázalo, dale un beso, porque a veces no sabemos, la mayoría de las personas agresoras están en lugares como la familia. Si no son familias consanguíneas, pues están considerados como parte de la familia. Y estamos en un lugar, o estamos en una lógica adultocentrista. A quienes se le creen es a los adultos y a los niños se les cree muy poco. Entonces eso los pone en riesgo. Por eso es muy importante. Nosotros tenemos mucha confianza en la gente que está ahí, pero también tenemos que tener confianza en las infancias. Y si ellos no quieren, si ellos por algo no se están sintiendo cómodas o cómodos, respetar eso, ¿no? Que al mismo tiempo eso no valida que ellos sean groseros, ¿no? Es así como tú sigues siendo amable. Bueno, a veces se piensa que son antisociales o groseros, porque el niño te dice, no mamá, hola, saluda de lejos, y más ahora que saludan de puñito, y punto. Pero sí se da el caso de que la mamá dice, es tu tío, es tu tía, es tu abuela, es tu abuelo, es tu primo que vive en no sé dónde. Salúdalo, abrázalo. No hay que forzar al niño. Sí, no hay que forzarlo. O sea, sí decir que esas son muestras de cariño, pero que siempre tienen que ser con consentimiento. Por ejemplo, si nuestros hijos también son como mucho que abrazan y todo, es pregúntale si quiere que la abraces, pregúntale si quiere jugar contigo. Exactamente, ¿qué le dirías a una mamá? ¿Qué es lo que sí o sí debe enseñarle a sus hijos cuando ya empiezan a ir a la escuela? Que el cuerpo de las infancias, o decirle, tu cuerpo solamente es tuyo, tienes que poder decirle que no a las personas, cualquier invitación que puedas recibir tienes que avisarme, porque yo voy a siempre cuidarte, ¿no? Y a decidir si va o no. Claro, y sí, saber, siempre los niños y las niñas tienen que saber que la persona adulta que está ahí tiene la capacidad de cuidarles. Entonces, sí, eso, poder decir que no, poder preguntar si hay permisos, porque a veces se les pide mucho como irnos al obscurito, irnos a esconder, etcétera. No tiene por qué ser un secreto, ¿no? O sea, eso también es importante saberlo, ¿no? Decían por ahí, por ejemplo, si vamos a hacerle una fiesta sorpresa a alguien, ahí podemos identificar, ¿no? Si te pido guardar ese secreto de decir, no le digas a la tía que le vamos a hacer una fiesta sorpresa porque si no se lo vamos a arruinar, ese secreto lo puedes guardar. ¿Y cómo puedes saber que ese es un secreto que se puede guardar? ¿Va a ser feliz
o va a poner triste a la tía, la va a poner feliz. Entonces podemos guardar ese secreto. Si te piden un secreto de vámonos al oscurito, vamos a jugar un juego que nadie nunca hemos jugado, y no le digas nunca a tu mamá, no le digas a nadie. Si ese secreto tú lo rompes y le dices cómo pondría la persona, se enojaría, se pondría triste, entonces eso no es un buen secreto y sí me lo tienes que decir. Son muy buenos consejos, maestra Gema. ¿Y por qué en México hacen tanto énfasis en las políticas públicas de este gobierno, al menos, con el tema del género? ¿Por qué priorizan tanto el tema de las niñas? ¿Qué han visto, qué han descubierto? ¿Ante qué fenómeno estamos? Si vemos todos los temas con perspectiva de género, nos damos cuenta que hay mandatos que ya existen, cómo debe ser mujer, cómo debe ser hombre. Y en esto, ahora que estamos hablando de la violencia sexual, este mandato de género a los hombres, se les dice que ellos siempre dicen, no, un hombre nunca se puede controlar, él siempre quiere, y a la mujer se le dice, tú siempre tienes que estar dispuesta. Y entonces la mayoría de las personas que viven violencia sexual son mujeres. O sea, ahí están las estadísticas, la mayoría son mujeres y la mayoría de los denunciados que ejercen esta violencia son hombres. Es por eso que se hace mucho énfasis en que las mujeres están viviendo este tipo de violencia, mujeres, niñas y niños. Y en el caso de las adicciones, ¿ocurre lo mismo? Fíjate que... ¿O es al revés? ¿Los hombres son más responsables de los casos de adicciones? Fíjate que con las adicciones, por ejemplo, en estos mandatos de los hombres, como que siempre tienen que demostrar que ellos aguantan, que ellos pueden, no hablan, no expresan, y entonces cuando se echan unas copas es cuando pueden hablar de sus sentimientos o hacen conductas de riesgos, ¿no? Como ¿quién aguanta más en tomarse esta cerveza? ¿Quién aguanta más en fumar? ¿Quién aguanta más en la fiesta? ¿Quién aguanta? Etcétera, etcétera. Y entonces eso se les pone como una prueba de masculinidad o de hombría, ¿no? Y entonces esas personas son las que están recurriendo a atención. Pero fíjate que ahí es un dato bien curioso, porque en cuestiones de género las mujeres no se les permite hablar de que ellas viven de una adicción, porque si a ellas se les habla de que, se dice que ellas están viviendo una adicción, son señaladas como malas mujeres, porque están en el espacio público y no en el espacio privado. Entonces, ir a un centro de atención las estigmatiza, entonces por eso es menor. Y los hombres, ellos sí van, porque es normal saber que un hombre está viviendo una adicción, y otra es que en esta perspectiva de género, el cuidado regularmente se le deja a las mujeres, y las mujeres, es decir, sus mamás, sus hermanas, sus tías, son las que están con ellos de ya ve a atenderte, yo te llevo, yo te busco el teléfono, etcétera, y a ellos como que hay un acompañamiento ahí para que puedan pedir ayuda, y a las mujeres se les deja solas y no hay, ya es así como, pues tú lo hiciste mal, pues a ver cómo te las arreglas sola. Hace poco ustedes firmaron, varias dependencias del gobierno firmaron un pronunciamiento de cero tolerancia. ¿En qué consiste este pronunciamiento y cómo piensan llevarlo a cabo? Fíjate que el gobierno de México, que es muy importante todo el respeto a las mujeres, existe un programa que es Proigualdad, que tiene que ver con buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Y una acción muy importante ahí es la cero tolerancia al hostigamiento y al acoso sexual. ¿En qué consiste? Totalmente cero tolerancia, y esto quiere decir que en ninguna de las instituciones se va a aceptar que se diga piropos que lastimen a las personas, que se hagan tocamientos, personas, sí, las que trabajan ahí, pero también en todos los servicios, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos, en los centros comunitarios, no se puede aceptar eso. Este pronunciamiento lo que dice es:
dar un aviso a las personas que es cero tolerancia y decirles que hay un mecanismo en cómo se puede hacer una denuncia. Eso también es importante, que lo pueden denunciar y que por la vía administrativa va a haber una sanción, ¿no? Que puede ser que hasta se inhabilite al servidor público, y si es necesario hacer una denuncia a nivel penal, y que ahí se le va a dar el acompañamiento a las personas. Y por ejemplo, aquí está muy involucrado InMujeres, el órgano interno de control de todas las instancias. Aunque este pronunciamiento y este protocolo tiene que ver con las servidoras y los servidores públicos, también alcanza... Hay que empezar por casa, ¿no? Siempre se dice siempre. eso. Y me parece que eso sí es muy importante decirlo, que ahora con este gobierno estamos empezando desde casa, porque algo que sucede a veces es que afuera tenemos mucho la sensibilización, pero llegan a los servicios y en los servicios no tienen idea, ¿no? Entonces, hace un rato comentábamos cómo pueden llegar pacientes que están viviendo un tipo de violencia y después si llegan al hospital psiquiátrico, al centro de salud y reciben esa violencia, eso ya no está tolerado. O sea, el médico no puede decirle a la paciente, invitarla a salir, o no le puede hacer algún comentario sobre su cuerpo o sobre su sexualidad si no lo amerita, ¿no? O cuestionar lo sucedido, ¿no? No juzgarla por lo sucedido. Exacto. Por lo cual, por la razón por la que acudió al médico. Sí, o sea, cuando hay violencia sexual, nada de que a lo mejor tú lo provocaste, a lo mejor hiciste algo para ocasionarlo. No, eso no se cero puede. Insinuaciones también. Cero, ajá. Y entonces lo que queremos decir es, hay cero tolerancia ahora, no podemos estar actuando por usos y costumbres de decir, es que así somos los hombres, es que pues a lo mejor porque todas las mujeres son de tal forma. No, eso ya no se permite. Y eso es un antes y un después, definitivamente. Totalmente. En la historia de cómo se maneja este tema, lo cual es una gran noticia. Gracias, maestra Gemma, por estar hoy con nosotros, por actualizarnos bien de lo que está ocurriendo en México, de lo que ya no se permite, y porque es importante decir que hay cero tolerancia y bueno, ponerlo en práctica. Gracias por estar aquí hoy. Y bueno, yo me quedo con lo que dijo ella es la subdirectora de la línea de la vida de CONADIC. Dice ella, debemos tener tolerancia cero a cualquier tipo de hostigamiento y acoso sexual. Y por eso yo le digo, hay que estar muy alerta de nuestros hijos, hay que enseñarles a decir no, hay que enseñarles a poner límites. Y bueno, con esto me despido. No olvides seguirnos y escribirnos a nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @AisaEntrevista. Cuídense mucho y ámese más. Los veo de hoy en 8 días.